Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Me da mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua. A través de esta su página Caudal de Vida transmitimos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Y hoy me da mucho gusto estar aquí desde la casa de mi amiga Sandra Aguirre. Le doy gracias a Dios por su hospitalidad, porque siempre nos recibe con mucho cariño. Gracias, gracias. Dios bendiga este hogar, esta casa, esta familia. Y pues desde aquí estamos con mucho gusto continuando con nuestra serie de restauración familiar, Continuamos orando por nuestras familias. Todo este mes de junio vamos a estar orando por las familias. Si usted gusta también que estemos intercediendo por su familia, puede poner aquí en los comentarios los apellidos de su familia y durante todo el mes vamos a estar orando por todas las familias. Y pues el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante acerca de los padres a los hijos. Mire, en toda esta semana vamos a estar hablando consejos para la crianza y enseñanza de los hijos. Toda esta semana nos vamos a dirigir específicamente a la crianza para nuestros hijos. Como padres, la importancia y consejos bíblicos que nosotros debemos de hacer para tener unidad y paz en nuestras familias. Yo estaba leyendo la palabra para estudiar este tema y me gozaba y decía, qué hermoso es nuestro Dios, porque en su palabra nos dejan las instrucciones paso a paso para que nosotros tengamos bendición en nuestros hogares, para que haya paz, para que haya amor, y Dios se dirige a cada uno de los integrantes de la familia, dándonos consejos en cómo comportarnos para que nosotros aportemos a la familia bendición, para que haya armonía en la familia. Y yo quiero que junto conmigo usted busque ahí en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, un consejo que nos da la palabra de Dios a todos los papás. Y dice, y vosotros padres, no provoquen la ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate qué importante consejo nos está dando Dios. Dice, papás, no hagan enojar, no exasperen a sus hijos, no los hagan desesperar, sino que más bien críenlos en disciplina y en amonestación. Y hablando de Colosenses, nos vamos también aquí a Colosenses 3:21, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y nos vamos a ir con ese punto. ¿Qué significa exasperar? Porque la palabra nos está diciendo, padres, no exasperen a sus hijos. Y mire, busqué en el diccionario el significado de exasperar y dice lastimar. Fíjense, dice, educa a tus hijos y sí, corrígelos, castígalos cuando es necesario, pero no los lastimes. Fíjense cómo la palabra de Dios es perfecta y nos guía, nos da las pautas que nosotros debemos de seguir para la crianza de nuestros hijos. No los lastimes. Y el otro punto muy importante, exasperar significa también irritar una parte adolorida. Qué tremendo es eso y qué sabio consejo, fíjense. Como papás muchas veces sabemos qué es lo que le duele a un hijo o qué heridas tiene en su corazón. Si un papá o una mamá habla sobre esa herida y sabiendo esa herida, le habla al hijo de esa herida para lastimarlo, qué tremendo error, qué tremendo error. Lastimar a las personas con algo que tú sabes, que mucha gente no sabe, pero que él sabe que tú sabes y que lo usas para lastimarlo. Qué tremendo. Dice, no los exasperes, no los lastimes, no dañes esas heridas que ellos tienen. Dice que también que exasperar significa enfurecer. Pues cuando te están hablando y diciendo y llegas a ese punto de enfurecer a los hijos y dar motivo de enojo. Hermanos, debemos de educar. Sí debemos de educar a nuestros hijos, porque en el libro de Proverbios nos dice que nuestro Padre que nos ama, nos corrige, y que todos los papás que amamos a los hijos los debemos de corregir. Porque ¿a quién le gusta que un hijo se vaya por el camino torcido? Por ejemplo, vamos a decir, si un hijo empieza a robar,
Nosotros como papás sabemos las consecuencias que tiene una persona que empiece a robar y lo haga un hábito. Sabemos que el día de mañana, ¿dónde va a terminar? Con las autoridades en la cárcel, perdido. Y del robo vienen otras consecuencias. Entonces, por amor, nosotros corregimos a nuestros hijos para que dejen de hacer lo malo, para que se corrijan. Entonces lo hacemos por amor, para cuidarlos, para protegerlos. Por eso es que disciplinamos, por eso es que corregimos. Y la palabra de Dios nos dice, corrige a tus hijos, enséñales el camino de verdad, pero no los exasperes. A veces tendemos nosotros a querer hacer que se hagan las cosas como uno quiere, pero debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para cómo conducirnos en la disciplina para nuestros hijos. Porque a veces nuestro carácter puede ganar y por impulsos o por emociones podemos lastimar a nuestros hijos. Por eso, como papás, qué importante es que nosotros demos lugar al Espíritu Santo, demos lugar a Dios para que nos ayude. Porque mire, si yo estoy muy enojada, si mi hijo ya tardó en llegar y había dicho que iba a llegar a las 10 de la noche y es la 1 de la mañana y todavía no llega, por supuesto que como mamá voy a estar preocupada, voy a estar enojada y mil cosas. Pero si yo en ese momento de desesperación doblo rodilla y le digo a Dios, ayúdame, dame sabiduría en lo que tengo que hablar y guarda a mi hijo donde quiera que esté, yo voy a tener paz y cuando él llegue, mis palabras van a ser sabias. Pero si yo dejo que mi enojo, mi desesperación y mi miedo, mi preocupación me gane, cuando llegue le voy a gritar, lo voy a tratar mal. ¿Y qué va a pasar? Lo voy a exasperar. Entonces, por eso, qué importante es la guianza de Dios. Y me encanta la palabra de Dios porque nos guía como familia, porque Él quiere que nosotros tengamos gozo, paz y alegría dentro de nuestras familias. Y precisamente ahí donde acabamos de leer en el libro de Efesios, si usted tiene su Biblia, yo le invito a que lea el capítulo completo de Efesios 6, porque ahí no solamente se está dirigiendo a los padres, de que no exasperemos a los hijos. ¿Sabe cómo empieza ese capítulo número 6? Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Fíjense, él empieza este capítulo diciéndole a los hijos, hey, hijos, sean obedientes a sus padres. Pero fíjense la clave, dice, sean obedientes en el Señor. Todo, hermanos, todo hacerlo en Dios. Así como obedecer a nuestros padres, honrarlos, cuidarlos, respetarlos, porque nosotros también somos hijos y nosotros debemos de obedecer a nuestros padres. Porque, mire, yo ya estoy grande, estoy casada, tengo 2 hijos, sin embargo, hasta la fecha, mi padre y mi madre me corrigen, mi padre y mi madre me ayudan, me enseñan, me capacitan. Hace unos domingos fuimos a un día de campo y estábamos en la alberca. Y mi papá estaba nadando con nosotros, y ahí estaba mi esposo, y estaban mis hijos, y mi cuñado, mi hermana, todos. Y empezamos a nadar, y mi papá empieza a darnos consejos a mi hermana y a mí. Mira, que dobla la mano así para que puedas nadar más rápido. Y mi papá dándonos consejos, y se me hizo tan hermoso, tan lindo que mi papá, con su experiencia, y aún a nuestra edad, nos sigue enseñando. Qué hermoso, ¿verdad? Es una bendición tener a nuestros padres y que nos instruyan, que nos den consejos, porque ellos ya tienen experiencia, porque ellos ya han vivido más que nosotros. Y muchas veces como hijos nosotros somos desobedientes. Decimos, ay, mi papá y sus cosas. Pero mire, la palabra de Dios dice, hijos, obedezcan a sus padres. Por eso les digo, la palabra no solamente va dirigida a los padres, también a los hijos, que seamos obedientes. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, dice, si tú guardas a tu papá con honra, si tú le honras, si tú le bendices, si tú lo cuidas en su enfermedad, si tú le tienes paciencia, va a haber larga vida para ti. Mira qué hermoso es la palabra de Dios. Y mire qué importante es, porque este punto es muy importante, porque como familia ya hay personas de la tercera edad. Y muchas veces a esas personas de la tercera edad se les relega, se les olvida, se les deja aparte. Pero si vieran que ellos son tan importantes como el chiquito, como el pequeño, como cualquier miembro de la familia. Y debemos de honrarles
en todo tiempo y en todo momento. Y dice la palabra de Dios que ese mandamiento que Dios nos ha dado de honrar a nuestro padre y a nuestra madre es el único mandamiento de los 10 que tiene una promesa. Y la promesa es que tú tendrás larga vida y bendición en tu vida si tú honras a tu padre y a tu madre. Mire, el ejemplo máximo de honrar a su padre y a su madre nos lo dio Jesús. Cuando estaba en la cruz, una de las 7 palabras era dirigida precisamente para cuidar a su mamá. A Juan, su mejor amigo, al más amado, le dijo: Juan, hijo, ahí está tu madre. Y a su madre le dijo: madre, ahí está tu hijo. O sea que en ese momento Jesús crucificado estaba viendo por su mamá, por el futuro de su mamá, porque como él era el hijo mayor, él debería, en aquellos tiempos, el hijo mayor se encargaba de su madre y de sus hermanos, así es de que él estaba dejando en buenas manos a su mamá, porque eso era importante. Él la honró hasta el último momento de su vida. Entonces, qué hermoso. Nosotros debemos de honrar a nuestros padres. No importa que hayan sido, a lo mejor no los mejores padres, pero nosotros debemos de honrarle por obediencia a Dios, y Dios bendice a quienes honran a sus padres. Y aquí en nuestros primeros versículos del capítulo 6 nos está hablando acerca de cómo relacionarnos en la sociedad, cómo respetar, y también ya en los posteriores versículos se dirige, porque en ese tiempo había siervos y había amos, había mucha servidumbre, entonces también se dirige a los siervos y se dirige a los amos, que todos con amor nos tratemos los unos a los otros. Y esa es la base de la sociedad que tiene paz y que tiene respeto, el amor de los unos para con los otros. Ayer me estaba platicando mi hija de algunas circunstancias que ella ve en la escuela y dice: mamá, es que hay mucha indiferencia. Muchas veces los jóvenes ya son indiferentes ante las necesidades de los demás, porque este mundo como que te hace muy individualista, como que piensa en ti, en tus cosas, y no mirar las necesidades del prójimo. Sin embargo, la palabra nos enseña a amar. Por eso es importante que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, porque esta es la verdad, y esta es la guianza perfecta. La guianza que da el mundo, hermanos, a veces va contra de la palabra de Dios. Entonces, debemos nosotros de inculcarle la palabra a nuestros hijos para que ellos puedan crecer en instrucción en la palabra de Dios. Y por eso el Señor nos dice hoy: padres, no exasperen a sus hijos. Edúcalos, claro que sí. Corrígelos, por supuesto que sí. Pero no los hagas enojar, no los exasperes. ¿Sabes que a veces hay papás tan insistentes o mamás tan dominantes que luego a veces los hijos se quieren alejar del papá y de la mamá? La palabra de Dios nos invita a ser prudentes, nos invita a que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la actitud que nosotros tenemos que tomar para con nuestros hijos. Es muy importante guiarlos, es muy importante corregirlos a tiempo. Cuando empezamos a ver que están haciendo algo mal, desde ese momento: hijito, mira, ¿sabes qué? Esto está mal por esto, hay que corregirlo, deja de hacer esto porque la consecuencia de eso puede ser esto otro. Y que los niños entiendan que nosotros lo hacemos por su bien. Pero si es necesario corregir, a veces que unas nalgaditas, pues a veces si es necesario, es necesario. Entonces, la palabra de Dios sí nos instruye a corregir, pero dice: ten cuidado, porque todas las cosas, mire, a veces hay una línea muy pequeña y muy corta que si la sobrepasamos podemos herir. Por eso dice: sí, corrige, pero no los exasperes. Con amor, con sabiduría de Dios, edúcalos en la palabra, en la sabiduría. Y el día de mañana precisamente vamos a hablar acerca de eso. El día de mañana tenemos otro consejo de parte de Dios para nosotros de cómo hablarle a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos? Así es de que no se pierda el programa también del día de mañana. Por aquí veo a mi hermana Rosy Quintana. Dios le bendiga, hermana Rosy. También a mi hermana Raquel Quiñones. Dios te bendiga. A mi pastor, hermano Rigoberto Escobedo. Dios lo bendiga. Qué gusto poderlo saludar, hermano. Y pues a cada uno de ustedes me da mucho gusto saludarles. Y pues ese es el consejo del día de hoy. Vamos a repetirlo. Está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación en el Señor.
Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Hay que corregir, hay que amonestar. No nos quedemos callados. A una cosa muy importante antes de irnos. Hermano, usted tiene la autoridad. Usted es el papá. Porque déjeme decirle que últimamente los jóvenes ya no dicen, mamá, ¿me dejas ir a tal lugar? Ellos dicen, ay, vengo, ahorita vengo. Y no es así. Nosotros somos la autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Mire, la estructura de la autoridad es Dios, el papá, la mamá y luego los hijos. Así está la autoridad, en ese orden. Y debemos de respetar ese orden. En mi caso, por ejemplo, mi esposo me ha cedido la autoridad en la educación de mis hijos. Así es de que cuando piden permiso o algo, se dirigen a mí. Y ya yo me dirijo con mi esposo para ver si nos da el permiso. O yo abogo, oye, mira, pues pobrecito de mi hijo, de mi hija, ¿verdad? Entonces, qué importante es que respetemos la autoridad y que no se nos olvide a nosotros como padres que tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y usted pídale al Señor, si por alguna circunstancia el enemigo ha querido robarle esa autoridad sobre sus hijos, oremos para que el Señor restaure esa autoridad y que usted tenga el denuedo y la autoridad para hablar a sus hijos, para poner reglas, para poner límites y para poner corrección. El Señor nos ha dado esa autoridad a los padres, así es de que debemos hacer uso de ella, no permitir que ellos hagan lo que quieren, porque ciertamente usted y yo también cuando éramos jóvenes pensábamos que hacíamos lo mejor, pensábamos que todo está bien y no pensábamos en las consecuencias. Pero uno que ya está grande conoce qué es lo correcto y la palabra de Dios nos guía a hacer lo correcto e instruir a nuestros hijos en esos mandamientos que Dios nos manda. Así es de que instruyamos a nuestros hijos, hermanos, con amor y no los hagamos exasperar, pero apliquemos esa disciplina y amonestación que el Señor nos otorga como padres esa autoridad para hacerlo. ¿Qué les parece si oramos? Y pues aquí tenemos anotadas a nuestras familias por las que estamos orando cada día. Familia Bujanda Torres, Bujanda Sánchez, Torres Pérez, López Hernández, Aguirre Mata, Torres Quiñones, Sánchez Quiñones, Quiñones Fernández, Meléndez García, Sánchez Meléndez, Tarango Mendoza, Lara Tarango, Tarango Acevedo, Tarango Castañeda, Torres Tarango, Mendoza Tarango, Fierro Tarango, Salas Ortega y Chávez Montoya. Por aquí tenemos anotadas estas familias. Estamos orando todas las semanas por estas familias y vamos a orar por ellos todo el mes. Hermanos, yo creo que todos tenemos necesidad de nuestra familia. A veces nos detenemos a pensar y, ay Dios, ayer estábamos en una reunión con el pastor y él nos decía, porque era una reunión de mujeres, y él estaba dándonos el tema y nos decía, yo sé que todas tienen alguna situación que enfrentar, un problema. Y nos dice, porque así es la vida. Dice, nadie me lo ha dicho ni me lo ha platicado, pero yo sé que todos lidiamos con una carga, porque cada día trae su propio afán. Y decía, vamos a orar unos por los otros para poner en manos de Dios esa circunstancia. Y así también, hermanos, todas las familias necesitamos de Dios, porque hay una situación o hay otro acontecimiento diferente en cada familia, pero todos necesitamos de Dios en nuestras vidas. Así es de que vamos a seguir orando por cada familia durante todo este mes de junio y esperamos, confiamos y sabemos que Dios hará grandes cosas en nuestras familias, que habrá restauración, que habrá unidad en el nombre de Cristo Jesús y nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer en nuestras familias. Créale al Señor, ore con fe para que esos corazones que se han separado en el nombre de Jesús se vuelvan a unir y que nuestras familias tengan amor, gozo, paz, estabilidad, armonía dentro de nuestras familias. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios por este consejo? Padres, no exasperen a sus hijos, ámenlos, corríjanlos, pero no los exasperen. Hay que pedirle a Dios la sabiduría que todos necesitamos, porque como le hemos dicho desde el principio del programa, nadie sabemos al 100% ser padres. Todos estamos aprendiendo, ¿verdad? En el camino. Así es de que hay que pedirle a Dios nos dé la sabiduría para hacerlo correctamente guiados bajo la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias te doy, Señor, por este hogar que abrió sus casas, sus puertas, Señor,
para poder transmitir desde este lugar, Señor. Bendice este hogar, bendice a sus hijos, donde quiera que ellos estén. Bendice todos sus proyectos, su salud, Señor. En tus manos ponemos a toda la familia, Señor. Guárdeles. Aquí está también Sandrita, Señor. Bendice a ella, a su familia, Señor. Mi suegra Mona, que también está aquí, Señor. Bendícele. Padre, tú conoces las necesidades de cada familia, Señor. Aquí están todas estas familias por las que estamos orando, Señor. Tú conoces los problemas. Tú conoces las preocupaciones de las madres y de los padres, Señor. Padre, en tus manos los ponemos a cada uno de ellos, Señor. Como padres, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos de la manera correcta. A ser sabios y prudentes. A cada hijo hablarle como debe de hablársele, porque no todos son iguales. Danos esa sabiduría y ese amor para poder abrazarles de igual manera a todos nuestros hijos. Señor, ayúdanos, guíanos en sabiduría y gracia para poder educar a nuestros hijos, Señor. Y te pido, Padre, si hay alguna mamá o papá que el enemigo ha querido robarle la autoridad y está batallando con rebeldía con sus hijos, Señor, en esta hora, yo te pido que tú restaures esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que ese papá y esa mamá tenga autoridad para con sus hijos, para aconsejar, para guiar y para también con disciplina guiarles, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me dio mucho gusto saludarles en esta mañana y pues gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.